En Canarias Futuras seguimos descubriendo cómo la ciencia transforma y mejora la naturaleza que nos rodea. Estamos en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC. Aquí, Andrés Borges lidera un trabajo del Grupo de Agrobiotecnología y lleva décadas investigando soluciones químicas para proteger la flora de nuestras islas. Su equipo ha desarrollado una molécula capaz de reforzar las defensas naturales de nuestros cultivos, sin necesidad de emplear productos fitosanitarios. Trabajamos en el ámbito agrobiotecnológico, buscando compuestos químicos, normalmente no tóxicos, respetuosos con el medio ambiente, capaces de estimular las defensas naturales de la planta con el objetivo de convertirlas en más resilientes al estrés. Ya puede ser estrés biótico, puede ser enfermedades o plagas, o bien condiciones ambientales adversas como puede ser la sequía, salinidad en el suelo, frío, calor, etc. En relación a cómo se defienden las plantas hay que tener en cuenta un dato importante, que las plantas son organismos sésiles. Y esto quiere decir que no pueden huir como los animales de un ambiente hostil, sino se las tienen que arreglar en donde cae la semilla y germinan, pues con las inclemencias del tiempo, con los parásitos que están en la tierra o bien vienen volando, como son los insectos. Y entonces han desarrollado a lo largo de la evolución mecanismos de defensa muy interesantes y muy complejos, tan complejos como puede ser el sistema inmune de los animales, pero distinto, a través del metabolismo secundario tan importante que tienen y también de sus hormonas, que trabajan como mensajeros químicos. Cuando hay un problema, por ejemplo, en una raíz con un hongo, alertar a las hojas de que hay un problema mediante señales hidráulicas, químicas o de otro tipo. En uno de los proyectos que nos han conseguido recientemente, financiado por la Comisión Europea, buscamos, por ejemplo, extractos de algas que vienen con las corrientes marinas a nuestras costas, lo que llaman arribazones de algas, y después las extraemos químicamente y hacemos una serie de selección, de cribado, a través de, primero, utilizando levaduras, por ejemplo, a las cuales sometemos a un estrés oxidativo o estrés osmótico, imitando, por ejemplo, una sequía, y comparativamente con levaduras que no han sido tratadas con estos extractos naturales de algas, vemos el comportamiento en su crecimiento, cómo crecen más o menos en función del tratamiento al cual han sido sometidas. Posteriormente, en una segunda fase de selección, utilizamos una microalga, que ya es un organismo autótrofo como las plantas, lo más parecido a una planta, como es la Acrolelia vulgaris, y hacemos lo mismo, sometemos a la microalga a un estrés con o sin tratamiento con estos extractos procedentes de las algas marinas. Y ya la última etapa es en plantas cultivo, digamos, puede ser tomate, lechuga u otras plantas. Aquellos extractos que hemos seleccionado en las etapas anteriores son ya ensayados en condiciones naturales en plantas cultivo, como puede ser el tomate o la lechuga, frente a condiciones de estrés hídrico, salinidad, patógenos, etc. Hi, I'm Orlando Bloom and I'm here in the Democratic Republic of Congo with UNICEF. DRC. El trabajo de Andrés Borges y su equipo no se queda en el laboratorio, busca dar respuestas reales a quienes cada día trabajan la tierra. Aquí vemos al tomate, que es uno de los modelos que utilizamos en nuestros estudios, en condiciones de sequía. Las plantas están en una cámara de cultivo con condiciones controladas y los tomates son tratados con extractos de algas o con otros compuestos capaces de estimular las defensas de la planta para hacerlas más resilientes al estrés, en este caso al estrés hídrico, a la sequía. Y finalmente lo que determinamos es que estos compuestos, estos extractos son capaces de aumentar la resiliencia a condiciones de sequía. Eso es importante porque en un futuro, con el cambio climático, vamos a tener menos lluvia y por tanto necesitamos cultivos más resilientes a la sequía. Hay ciertas bacterias del suero de la leche que contienen sustancias que son interesantes para las plantas, para aumentar su tolerancia o su resistencia a condiciones de sequía o a enfermedades. Y es otra de las variantes que tenemos contempladas desarrollar en este proyecto, es utilizar bacterias del ácido láctico para hacer las plantas más resistentes. Eso se fermenta y entonces esas bacterias se reproducen más, que es lo que interesa. Y cuanto más se produzcan, más cantidad de esos compuestos que nos interesan producen. Entonces, manejando esa fermentación, pues vigilando el pH, añadiendo más sal, pues son capaces de inducir que esas bacterias produzcan más cantidad de esas sustancias interesantes para las plantas.
que pueden ser putrescina, pueden ser neurotransmisores que están en las propias bacterias, que lo producen las propias bacterias. En el ámbito de las enfermedades y de las plagas, es otro problema que vamos a tener a corto o medio plazo como consecuencia del cambio climático. Aumenta la temperatura, aumenta la presión de los patógenos que afectan a los cultivos, como pueden ser hongos, insectos, etc. Pues estos compuestos son capaces también de aumentar su resistencia a estas enfermedades provocadas por hongos o plagas provocadas por insectos plagas. Esa es otra de las propiedades que tienen este tipo de compuestos que estamos desarrollando. Esa es otra cosa que sería interesante un poco cambiar el chip de la gente. O sea, los agricultores están acostumbrados al uso, por ejemplo, de pesticidas que solucionan su problema porque matan al causante de esa enfermedad, el hongo, lo que sea, un fungicida. Este tipo de compuestos bioestimulantes trabajan a través de la planta. Es decir, aumentando su resistencia porque despiertan el sistema inmune, digamos, entre comillas, de estas plantas, haciéndolas que sean más hábiles a la hora de resistir la enfermedad. El grupo tiene una larga trayectoria desde hace más de 20 años desarrollando este tipo de compuestos y de hecho muchos han sido protegidos por patentes y esas patentes transferidas a la industria, y en la actualidad existen varios formulados basados en nuestras patentes que han sido llevadas al mercado tanto nacional como internacional. Y este es el mensaje con el que nos quedamos. El futuro del campo canario también se cultiva en la ciencia.